Seguimos analizando la situación actual del sector gastronómico en medio de esta pandemia y ya tenemos un contacto con el licenciado Amílcar Ferreira. Licenciado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte, un cordial saludo también a la teleaudiencia. Bueno, como le decía y ya escuchaba, estaba conversando en este especial de Pro Noticias con esto que tiene que ver con el sector gastronómico, uno de los sectores más golpeados dentro de esta pandemia, pasando por los procesos de cuarentena general a principio de año, luego cuarentena inteligente, ahora ya en otra fase de cuarentena, pero ellos siguen arrastrando una situación bastante difícil, licenciado. Así es, vos sabés que el sector gastronómico con la hotelería son los dos sectores, digamos, más castigados por esta pandemia. Algo que estamos viendo es de que el impacto que está teniendo en diferentes sectores no es igual. Hay sectores que están más golpeados y hay otros que están menos afectados, inclusive algunos en terreno positivo. Sí. Dentro de los grupos a los cuales está yendo bien esta pandemia, encabeza lo que es el servicio de telefonía móvil, las empresas de telecomunicaciones, que llevan a junio un crecimiento de 14,8%. En segundo lugar, los agronegocios, la soja, la exportación de soja tiene un crecimiento del 12% en lo que va el año con respecto al año anterior, y la carne con un 10%. Y en tercer lugar, lo que es el sector de la construcción, ¿verdad? Si miramos la venta de materiales de construcción, un crecimiento 1,7%. Entonces, esos tres sectores en este momento le va bien. Hay otros tres que se mantienen, que son la banca con un crecimiento de 2,6%, supermercados con un crecimiento 1,7% y decrece el sector de farmacias con 1,4%, pero como es pequeño, podemos ubicar a esos tres grupos dentro de lo que se mantienen. Y después están grupos que caen, ¿verdad? Todo lo de venta de electrodomésticos, una caída del 9,8%, combustibles 13,8% de caída, venta de vehículos fuertemente golpeado, 19,2% de caída, gran tiendas, lo que es venta de ropa, una caída del 22,4%, y después ya vienen lo que son los dos sectores más afectados de la economía. Comercio de frontera, que tuvo una caída del 97% en los meses de abril y mayo, eso es casi un cierre total, y que en el acumulado del año tiene una caída del 50%. Y el sector más golpeado de todos, hotelería y restaurantes, que tiene, según proyecciones del Banco Central, una caída prevista del 80% en todo este año 2020. Podemos decir, en resumen, de que este sector va a estar prácticamente tocando a un 20% con respecto a lo que fue el año anterior, todo este 2020. El impacto es fuerte, como vemos de las cifras comentadas, se concentra más en lo que es economía urbana, el impacto, que es justamente una economía en la cual se generan muchos empleos. La característica que tiene este sector, especialmente, ¿verdad?, de hotelería y restaurante, es que es un sector que genera mucho empleo. Todo el personal, cocina, los mozos, cuando hay eventos también hay mucha gente que trabaja, ¿verdad?, para poder atender esos acontecimientos. Y bueno, lastimosamente el efecto es muy duro, están muy golpeados, y eso es lo que estamos viendo. Desde todos los sectores estudiados, el que tiene más fuerte impacto justamente el de gastronomía. Y conversando con algunos referentes precisamente para el especial de Pro Noticias, nos decían que, bueno, en esta fase de cuarentena social ya tienen permitido trabajar a través de un estricto protocolo sanitario, pero pueden abrir y pueden, por supuesto, ofrecer sus servicios. Pero hay un problema, la gente no se acerca, es decir, no están recibiendo a los clientes que podrían esperar ya en esta fase de cuarentena social, Amílcar. Es así, es algo también que hemos estudiado en algunos análisis que hemos hecho en encuestas, ¿verdad?, que hemos realizado. 80% de las personas encuestadas contestó que no iría con la frecuencia con que iba anteriormente a los restaurantes. De cierta manera vemos, en un primer momento fueron medidas de cuarentena que, bueno, establecieron restricciones, ¿verdad?, a la movilidad, y eso hizo que menos gente fuera a los restaurantes. De hecho, también estaban cerrados, ¿no? Pero ya después, una vez que esas medidas de cuarentena se fueron relajando, igual poca gente asiste, va, digamos, a estos lugares. Entonces vemos ya ahí que hay una conducta, un cambio en la conducta de los consumidores. Entonces, más allá de las medidas de cuarentena, hay una menor afluencia de personas a lo que es el sector gastronómico, a los restaurantes.
debido a ese cambio de conducta. Entonces, digamos que ambas cosas en este momento les afecta, ¿verdad? Un menor nivel de actividad económica por las medidas que ha tomado el gobierno y también un cambio de conducta de los consumidores. Vemos que, en cierta manera, parte de esa demanda se ha redireccionado hacia lo que es el delivery, pero esta, digamos, modalidad de venta no logra sustituir a lo que era digamos, el modelo de negocio de donde la gente va y come en los restaurantes. Entonces, el impacto de todas maneras es muy importante. Y tomando en cuenta el análisis que ustedes realizan, Amílcar, esto de no asistir, de no concurrir a restaurantes, ¿está asociado a dos factores, se podría decir? Tiene que ver con lo sanitario y por otro lado el poder adquisitivo que también en alguna medida se vio resentido. Sí, yo creo que ambas cosas. Por un lado, estamos viendo en la economía una gran cantidad de empleos perdidos, empleos que se pierden, ¿verdad? Se habla ya de una cifra de 700.000 personas que han perdido sus empleos. Entonces, eso hace que mucha gente tenga, digamos, menor disponibilidad, se ha visto afectada en sus ingresos y debido a eso sale menos, gasta menos, consume menos, quizá. Si anteriormente salía a cenar, ¿verdad? En un restaurante, ahora lo que hace es preparar su comida en su propia casa, por un lado. Y por otro lado, creo que también el ambiente en este momento, por todas las noticias que vemos diariamente, donde el nivel de contagios va aumentando, vemos que también las terapias intensivas ya están, digamos, llegando en cierta manera al máximo de su capacidad. Todo ese tipo de noticias genera un ambiente que le da temor a la gente. Y bueno, entonces ante eso la gente deja de salir, ¿verdad? Opta por quedarse en la casa. En todo caso, en algunos casos, la redundancia apela al delivery, pero evita ir a lugares donde, digamos, haya cierta concentración de personas y donde exista cierta exposición al contagio, a la posibilidad del contagio. Ese cambio de conducta vemos es muy marcado en este momento, ¿verdad? La gran mayoría de las personas ha modificado conducta y evita salir e ir, y eso, bueno, obviamente hace que el impacto a este sector de los restaurantes, gastronomía en general, sea muy grande. Y hace unos meses, Amílcar, lo teníamos a usted como impulsor de un proyecto que buscaba modificar nuestros horarios principalmente, justamente para poder incentivar todo lo que tiene que ver con hotelería, turismo, restaurantes, paseos comerciales. ¿Esto se podría repensar, insistir en esto, Amílcar, para el futuro, para poder potenciar de nuevo este sector tan golpeado? Absolutamente. El esquema horario escalonado no es nada original, es la forma como se organizan las ciudades, digamos, importantes del mundo y, por qué no, de la región también. Es algo que creo puede ayudar bastante en esa recuperación, porque haciendo un breve resumen, ¿qué es lo que sucede? En Paraguay todavía muchas de las actividades, ¿verdad?, inician a las 7 de la mañana, ¿verdad? Por lo menos antes de la pandemia, ahora se ha modificado un poco eso, pero en general empezamos, ¿verdad?, todo lo que es el sistema educativo, las escuelas, los colegios y también las instituciones públicas, ¿verdad?, a las 7 de la mañana, que es algo innecesario. Eso obliga a la población del Gran Asunción que trabaja en esta ciudad a levantarse muy temprano, ¿verdad?, por una cuestión de distancia y en mayor medida por el tema del tráfico para poder llegar a su lugar de trabajo e iniciar su actividad a las 7. Eso es diferente con respecto a lo que ocurre en otras ciudades de la región, por citar algunas, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile, donde más o menos las actividades inician entre 8 y 9 de la mañana, ¿verdad? La forma como se organiza la ciudad es diferente. A las 7 de la mañana lo que uno ve en esas ciudades es el personal de limpieza, digamos, preparando la ciudad, está limpiando la ciudad, recogiendo la basura, también empresas que están haciendo la limpieza de las oficinas públicas y privadas. Y recién a las 8, ¿verdad?, inicio el sistema educativo y un poco más tarde, generalmente 8:30, 9, ya la apertura de oficinas, tanto públicas como privadas. Entonces la propuesta era ir, digamos, a algo más parecido a esto que organizar la ciudad de Asunción para que el inicio de actividades sea un poquito más tarde y que a la vez no empiecen todos al mismo tiempo, sino que, por ejemplo, a las 8 sistema educativo, a las 8:30 el sector público, a las 9
el sector privado, las oficinas. Entonces, esto haría que la gente vaya ingresando a la ciudad de manera escalonada en tandas en vez de hacerlos todos juntos. Y a la vez, el efecto colateral positivo es que va a ayudar a dinamizar la economía nocturna. ¿Por qué? Claro. Porque la ciudad de Asunción tiene una economía nocturna escasa porque la gente, como tiene que madrugar, evita salir a la noche, ¿verdad? Duerme Sin embargo, temprano. haciendo ese cambio, podríamos dinamizar la economía nocturna. Ujú. Y mencionaba una ciudad referente a nivel regional que es Buenos Aires. Y hace un par de semanas a través de los medios de comunicación veíamos cómo de a poco están saliendo y precisamente están reabriendo en lo que es la capital de Argentina, bares y restaurantes ocupando las calles. Algo traído también de países europeos. Aquí también hay una iniciativa que se está analizando y está manejando para poder realizar esto. Esto sería importante como parte de la reactivación, pero también podría ser importante sostenerla en el tiempo, Amílcar, esta iniciativa. Sí, vos sabés que es algo que inició en Europa, como bien lo decís, ¿verdad? De que se le ha permitido a los restaurantes, en cierta manera, salir a las veredas y a las calles, ¿verdad? Hacer peatonales muchas calles en las ciudades, de tal manera que la gente, en vez de ir a un restaurante e ingresar a un salón cerrado, que como sabemos, esa situación, ¿verdad?, eleva la posibilidad de contagio. Sin embargo, puedan estar al aire libre, estar en digamos, lo que sería la calle, enfrente del restaurante, sentados en mesas al aire libre, disfrutando, ¿verdad?, de lo que es el servicio de ese restaurante. Entonces, eso se ha implementado en Europa con cierto éxito. También ahora ambulando en Buenos Aires, la gente de cierta manera vuelve a asistir a estos lugares y creo que sería una medida muy interesante si se implementa en Asunción, ¿verdad? Permitir también ciertas calles que los restaurantes puedan sacar sus mesas en las veredas y, ¿por qué no?, en el propio pavimento, en la calle, para que los clientes puedan llegar y se sientan, digamos, más tranquilos, menos, digamos, expuestos a esa posibilidad de contagio por estar en un lugar cerrado. Ahora, en relación a las medidas adoptadas por las autoridades económicas principalmente para hacer frente a todo lo que generó una cuarentena total y general y que ahora comienza a moverse de a poco. ¿Considera que este sector bastante productivo y representativo de la economía, que se conoce en la jerga como OCA, ¿verdad? Hotelería, restaurante y también servicios de catering, fueron olvidados, Amir, y están tratando de paliar de alguna manera la situación por la que atraviesan ahora? A ver, yo creo que hubo varias medidas que fueron, digamos, en general buenas, ¿verdad? El tema de la ayuda financiera creo que ha sido importante, el FOGAPI, si bien una crítica que se le ha hecho desde que al inicio fue lenta, digamos, la aprobación de los créditos, yo creo que también el Probanco Fomento se ha visto sobrepasado, ¿verdad?, en su capacidad de análisis, en su capacidad de procesamiento de todas las solicitudes que ha recibido. Esa política, la financiera, la ayuda financiera, creo que ha sido una buena política. Ahora últimamente se ha inclusive focalizado más todavía con una línea de crédito especial que sacó el Banco Fomento específica para el sector de hoteles y restaurantes. Eso creo que ha sido una buena medida, ¿no? Por otro lado, también creo que la clave del éxito de los países ante esta situación no es digamos, no pasa tanto por la disponibilidad de recursos financieros o por la gran disponibilidad de camas, por ejemplo, sino más bien por la disciplina de su población. Los países que mejores resultados están teniendo en esta pandemia en el mundo son aquellos países donde la ciudadanía es responsable, es consciente y por ende aplica, ¿verdad?, todas estas medidas de protección, el uso de tapabocas, el lavado frecuente de manos, mantener el distanciamiento social, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Entonces creo que en la medida en que nosotros como país seamos capaces de también tener esa disciplina, de que la gente pueda, digamos, respetar todas esas medidas, vamos a poder ir rehabilitando nuestra economía, haciendo que funcione. Porque también hay que decir, ¿verdad? No hay ninguna ayuda estatal que pueda sustituir a lo que es el trabajo, o sea, el que las empresas puedan trabajar. Por eso yo creo que tiene que haber, por supuesto, ciertas
ayudas de parte del gobierno, pero transcurrido cierto tiempo, nada sustituye al trabajo, o sea, a la posibilidad de poder operar los negocios y trabajar. Por ende, yo creo que tiene que encaminarse a eso, ¿no? A la adopción de estándares que sean rigurosos, que se controlen, pero que a la vez, cumplidos esos estándares, esa medida de protección permita a las empresas, a los diferentes sectores, cada una con su protocolo, poder trabajar. Creo que no sustituye al trabajo. No hay subsidio que pueda, digamos, mantener a mediano plazo, ya muchos meses, a las empresas y a sus empleados y propietarios si es que no pueden trabajar. Estas medidas son, digamos, de alivio, pero a la larga igual pueden, digamos, quebrar las empresas si es que ya han transcurrido unos cuantos meses no logran trabajar. Entonces yo creo que la mejor medida que podemos tomar es, como dije, la opción de protocolos que sean rigurosos y permitir a las empresas, a los diferentes sectores, trabajar respetando esos protocolos que tenga cada sector. Licenciado, gracias por compartir su análisis con Canal Pro. Un gusto, un cordial saludo para ustedes. Muchas gracias. El licenciado Amílcar Ferreira conversando con nosotros, compartiendo su análisis sobre el sector gastronómico muy golpeado durante esta pandemia. Ustedes escuchaban los números que compartía también con nosotros en los especiales de ProNoticias. Situación de los restaurantes, bares y servicios gastronómicos en el país. La pandemia obligó a muchos a cerrar, a otros a reinventarse y así generar mecanismos que les permitan seguir trabajando. ¿Tienen apoyo? ¿Sus reclamos son escuchados? Conversamos con los protagonistas en Los Especiales de ProNoticias. Y antes de finalizar, también queríamos compartir con ustedes el testimonio de Rodrigo Fernández sobre el trabajo en la gastronomía en tiempos de pandemia. Mi negocio se llama FIA y es bien variado. Tenemos como 30 sabores de pizzas, la plancha también, lomito, hamburguesa, chivitos, sándwich, alito y papas fritas. Estamos acá hace 6 años abiertos como negocio al público, pero casi 9 entre vendiendo producción, que sería masa para pizza, salsas, carnes para hamburguesas y esas cosas. Por eso es FIA Multiservicios. Variamos la verdad que en todo tipo de rubros, de gastronomía y también tenemos otras cosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la modalidad de atención a los clientes que tenés? Llamadas y WhatsApp. También atendía gente, me imagino. Claro, antes teníamos mesas que atendíamos acá en el local con mozos y gente así en caja. ¿Cómo le afectó la pandemia desde que empezó? Y gracias a Dios solamente económicamente, porque ninguno de los muchachos tuvieron que dejar su trabajo, nosotros pudimos pagar nuestras cuentas y solo que ataja mucho lo que es el progreso. No, nos quedamos así neutros, como un año cero. ¿Se podría hablar de algún tipo de porcentaje? Sí, aproximadamente 25% de la ganancia mensual se perdió. Actualmente estamos entre 17, que la gran mayoría somos familiares que vivimos acá y en la casa de atrás. Y los deliveries, lo que son los externos. ¿Cuál fue la importancia de los deliveries en este tema de la pandemia? Y no solo en la pandemia, desde que empezamos nosotros hacíamos solamente delivery. Y luego con el pedido de la gente empezamos a tener mesas. Y gracias a ese estilo de trabajo que teníamos, no es que nos afectó demasiado grande lo que es la pandemia. ¿Cómo fue que empezó tu negocio? ¿Cómo surgió la idea de abrir FIA? Y nos veníamos preparando antes ya, ¿verdad? Desde que empezamos a hacer la producción para otras pizzerías, ¿verdad? Y durante ese tiempo fui ahorrando, comprando equipamiento, armando los saloncitos, eso para poder producir en la casa, porque nosotros hacíamos la producción en las pizzerías que nos contrataban. Y luego empezamos a hacer acá y ya que teníamos el salón empezamos a vender y así empezó. ¿Qué objetivos tenés para el futuro? Bueno, y teníamos varios proyectos, ¿verdad? Que ahora están todos trancados, ¿verdad? Pero nosotros queríamos expandirnos mucho. Teníamos un proyecto grande, ¿verdad? De expansión así por barrios
ir saltando de un barrio a otro, a los que están al lado nuestro, y un proyecto, una forma de cómo llegar a la gente, pero no, ahora mismo nos quedamos trancados. ¿Piensan que van a poder hacer estos proyectos cuando termine la pandemia? No, y claro que sí, o si no, íbamos a dejar todo hace rato esto. Viviendo así como estamos, con lo justo no se puede. Tenemos que sí o sí mirar hacia adelante, si no, no nos da. Y con esto llegamos al final de esta edición semanal de los especiales de ProNoticias. Le decíamos al principio, esta semana quisimos poner de manifiesto todo lo que ocurre con el rubro gastronómico, la situación por la que está atravesando este sector. La otra semana nos ocuparemos de otro tema de interés para todos nuestros televidentes. Gracias por la compañía de siempre. Hasta la próxima.